que tiene a tu lado ahí, hoy viniste a aprender de Dios. Cuando nosotros se supone que vamos a una casa de oración, a un lugar de oración, una casa de oración, como lo dice la Escritura, esta será llamada casa de oración, tenemos que ir con esa expectativa de qué es lo que vamos a aprender en ese lugar. Porque se supone que nosotros ciertamente vamos a ir, como dice la Biblia, que vamos a adorar a Dios juntos como hermanos, pero también a recibir palabras del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir palabras de Dios, es para que nosotros las pongamos en práctica. Dígale que tiene su lado ahí, así señálalo y dile, es para que la pongas en práctica. Es para que la pongas en práctica. Pero díselo, nada más no lo señales, díselo, pues, díselo, es para que la pongas en práctica. Ok, vamos a hablar en este, no sé cuántos días me tome, pero iniciamos el estudio en esta semana sobre si realmente es importante la oración. Vamos a hablar sobre el tema de la oración y es vital que usted pueda seguir la secuencia. En la semana pasada y días atrás estuvimos hablando sobre lo que es leer la palabra de Dios, la lectura de la Biblia y lo importante que es la lectura de la Biblia. Pero ahora vamos a hablar sobre lo importante que es la oración, porque se habla por ahí que no es importante la oración, porque simplemente es como hablar solo. Lo que importa es lo que uno pueda pensar y llegar a hacer. Y realmente vamos a ver lo que nos puede decir la Biblia sobre esto. ¿Amén? Entonces, lo que la Biblia nos dice sobre la oración, como cristianos debemos ser personas que tengamos la prioridad de cultivar nuestra relación con Dios. Y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Cuando oramos, hablamos con Dios sobre lo que sucede en nuestras vidas, nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestros mayores temores. ¿Cuántos han tenido situaciones? ¿Cuántos han pasado por temores? Creo que todos hemos tenido un momento de dificultad en nuestra vida, donde hemos tenido temores y a veces no sabemos qué hacer. Y lo importante es cuando nosotros nos acercamos al Señor y el Señor se convierte en ese refugio. Él se convierte así como lo dice el Salmo 91. El Salmo 91 dice que el que visita al abrigo del Altísimo, el que habita, dile que tienes a tu lado ahí, no visites, habita, dile. Entonces, es el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, que tú vas a vivir en la presencia de Dios constantemente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos a Dios constantemente. No solamente cuando necesitamos, sino constantemente tener una relación con Dios. Entonces, esto nos va a hacer entender, o nos va a hacer conocer, cómo Dios opera en nuestra vida y cómo no. Esto debe ir relacionado, como el estudio anterior, con la lectura de la palabra. Porque si nosotros no leemos la Biblia, nos van a meter gato por liebre. Nos van a engañar. Entonces, por esa razón, nuestra oración, cuando leemos las Escrituras, va a tener dirección. Va a ser una oración direccionada. No va a ser una oración que lleguen palabras al aire. ¿Por qué? Porque Dios al altivo lo mira desde lejos. De hecho, si vemos un ejemplo escritural, vemos a dos personas que estaban orando. Y uno le dice: Señor, yo te doy gracias porque no soy como esto. Y cuando vemos este ejemplo, Dios mismo quiere que seamos personas, nos dice que quiere que seamos personas, que seamos humildes. Dígale que tiene a su lado, sea humilde. Cuando nosotros manifestamos humildad, la humildad nos da autoridad. Repita conmigo: la humildad me da autoridad.
Pastor, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Sencillo. El que se humilla será exaltado. Mayor es el pequeño, los que sirven. Entonces, cuando nosotros creemos tener autoridad, es cuando más debemos humillarnos delante de Dios. Y es cuando más nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Porque la humildad no se basa en mi capacidad. La humildad se basa en mi doblegar ante las cosas, ante Dios. Cuando yo puedo agarrar y reconocer mis errores, cuando yo puedo agarrar y reconocer que otros tienen facultades mayores que yo. Me dice que yo que se instalaba su aire acondicionado, hermano, explotamos aquí. Explotamos aquí. ¿Por qué? Porque yo no sé nada de refrigeración. Pero hay personas que tienen el conocimiento, pueden hacerlo. Entonces, por esa razón, tenemos que aprender a aprovechar lo que Dios nos ha dado, la multiforme gracia de Dios. Ahora, orar a Dios nos acerca a Él. La oración abre la puerta para que recibamos su palabra, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos. Fíjense lo siguiente. Ciertamente la oración es tener una relación con Dios y es tener nuestra comunicación con Dios. Pero si tú te acercas solamente para pedir, entonces no se está convirtiendo en una relación. Estás colocando a Dios como un esclavo tuyo. Y Dios no es esclavo de nadie. O sea, nosotros tenemos que desarrollar una relación con Dios de tal manera que siempre tengamos una relación con Él y sea fluida. Nuestra relación con Dios debe ser algo fluido, una conversación constante, continua, donde Dios pueda saber. Dios conoce todas las cosas, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Pero tenemos que entender nosotros que cuando Dios quiere que nosotros nos humillemos y lleguemos ante Él con un corazón contrito y humillado, nosotros debemos llegar ante Él como lo dice Jesús. Que la oración de nosotros debe ser en manera de sumisión, porque cuando oréis al Padre lo haréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahí jamás dice y yo reclamo y yo no, tú no estás reclamando a nadie. Nosotros debemos humillarnos delante de Dios en nuestras oraciones, y cuando llegamos ante Dios y nos postramos delante de Dios con un corazón contrito y humillado, el cual nunca despreciará Dios jamás, dice la Biblia, y llegamos con un corazón contrito y humillado, honesto, sincero, Dios puede escuchar placenteramente a ese corazón que se llega delante de Dios humillado, a ese corazón que se acerca ante Dios a pedirle de manera sumisa. Porque Dios no quiere que lleguemos como Él, como personas altivas. La oración también fortalece la fe, nuestra fe, al orar, porque sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo, y su presencia nos llena de gozo y de valentía para obedecer al Padre en todo momento, viviendo siempre dentro de su voluntad. Pero vamos a hablar qué es la oración según la Biblia. A través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre, abrimos nuestro corazón ante Él y le contamos cómo nos sentimos. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, Jesús habla sobre la oración y dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te lo recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles,
Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pidan. Yo creo que esto está bastante así como... Primero, los gentiles somos nosotros, hermano. Nosotros somos los gentiles, nosotros no somos los judíos. Y lamentablemente nos llenamos de palabrería a la hora de orar. Nos llenamos de cualquier cantidad de palabras y comenzamos a adornar una oración como que si Dios, mientras más adornada fuese la oración, la va a escuchar más. Oh, amantísimo, irreverentísimo, super grandísimo Padre Celestial, tú que estás allá arriba en los cielos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere escuchar tu corazón. Dios no quiere escuchar palabras que salgan de tu intelecto. Dios quiere escuchar palabras que salgan desde adentro de ti. Que tú te puedas postrar delante de Dios y que puedas ser genuinamente tú una persona que diga, ¿sabes qué, Señor? He vuelto a meter la pata. He vuelto a hacer las cosas mal. Y me siento culpable, me siento mal, me siento sucio. Porque he hecho las cosas de la manera inadecuada. O he estado escuchando, Señor, cosas que no debo escuchar, o viendo videos que no debo ver, o estoy dejándome inclinar por la opinión de los hombres. Pero yo realmente necesito acercarme más a ti, necesito hacer las cosas conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Porque ¿qué pasa, Dios? Tú estás estableciendo un juicio en la tierra. Y todo aquel que no se alinea a tu juicio va a perecer. Y cuando sea el tiempo, Señor, donde tú trasladarás a la iglesia, yo quiero estar ahí. Yo me quiero ir contigo cuando suene la trompeta, Señor. Yo no quiero hacer como dice Gálatas. Gálatas 1:10 dice, cito tu palabra, que de quién busco el favor, de los hombres o de Dios. Si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Jesucristo. Yo aprendí, yo tuve que morir. Y tuve que morir al modelo que yo había aprendido. Y tuve que desaprender para aprender a orar de una manera diferente. Y aprendí a quitar tanta filosofía humana para realmente entregarme ante Dios como Él quiere que sea. Para acercarme ante Dios como Él quiere que yo sea. Y dejar de estar poniendo tanta barrera. Porque Dios lo que quiere es que seamos genuinos. Que podamos llegarnos ante Él con un corazón contrito y humillado y decirle al Señor, Señor, realmente he fallado, realmente he pecado, realmente estoy haciendo las cosas de manera inadecuada, Señor. O sencillamente decirle, Señor, prefiero hacer tu voluntad. Prefiero hacer tu voluntad, Señor, que cualquier otra cosa. Amén. Yo te insto a que tú cuando vayas a hacer tu oración, sí, cuando tú vayas a hacer tu oración, me gusta más como suena. Cuando tú vayas a hacer tu oración, trata de quitarte tanto peso de encima. Trata de quitarte todas esas cargas de palabrerías y de cosas. Y siéntate ahí como que si fueses a hablar con tu mejor amigo. Y siéntate a hablar con él. Y abriéndole tu corazón. Y abriéndole tu alma, tu espíritu ahí. Y siendo tú, teniendo una relación genuina con él. En los secretos, donde nadie te va a escuchar. Hay dos habitaciones que te recomiendo que las dispongas para eso. Dos habitaciones. La primera es la del corazón, donde nadie puede entrar, sino Dios y tú. Esa es la primera habitación que tú tienes que tener dispuesta para Dios. Quizás la tendrás un poco desordenada, quizás la tendrás un poco herida,
pero Dios la puede arreglar y la puede sanar. Esa es la mejor habitación que Dios quiere obtener de ti. Y la segunda habitación es tu habitación, en tu cuarto, donde nadie te pueda interrumpir. Y cuando tú estés ahí, abrirle tu corazón a Dios y disponerte a hablar con Él como Dios te hizo. Y estoy seguro que Dios te va a escuchar y te va a decir: esto, realmente este momento es el que yo estoy buscando con toda mi iglesia. Este tiempo es el que yo anhelo tener con ustedes. Se los digo yo, que tuve que desaprender para aprender. Y mis momentos con Dios se han tornado los mejores. Mejores que cualquiera en toda mi vida. Mejores que cualquiera en todos mis momentos de oración. Porque he aprendido a quitarme cualquier cantidad de carga que me estorba. Y he aprendido a tener una relación íntima con Dios. ¿Amén? Gloria al que vive para siempre. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios. No para impresionar a los demás. Nuestro corazón tiene... Voy a hacer un paréntesis aquí. Mire, ¿usted ha escuchado las oraciones de personas? Me gusta mucho, que no se vayan a ofender los que de repente hablan así por internet, que de repente usted los ve y yo, Padre, de la gloria, y se ponen a engolar la voz y se ponen a adornar la cuestión, y de repente la oración, no sé, de repente está ahí, de repente Dios la escucha, pero no hay esa parte genuina. Y tú te metes y tú dices: Señor, tengo nervios, estoy nervioso aquí donde estoy. Señor, yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante, pero yo necesito tu intervención. Oh Señor, me equivoqué tomando esta decisión. Oh Señor, creo que esta es la mejor decisión que voy a tomar. Solamente te pido que a donde yo voy a ir, a lo que yo voy a hacer, tú seas el primero que vaya conmigo. Cuando yo les he contado ya varias veces esto, pero creo que lo voy a tocar desde el punto de vista de la oración. Cuando yo estaba tocando el tópico de la empresa, yo le dije al Señor: Señor, yo quiero tener una empresa, pero me gustaría que tú me puedas ayudar con esto. Y fíjense cómo Dios se glorificó. Yo les hablé de cómo Dios obró para poder registrar la empresa. Y Dios se manifestó con poder. Pero yo hablé a Dios. Y yo le dije al Señor: Señor, yo lo único que tengo es papel. Yo no tengo plata. Y Dios se glorificó con el dinero. Y Dios movió las cosas a mi favor. Pero yo dispuse en mi corazón en hablar sinceramente con Él. ¿Por qué? Porque yo no me iba a poner a hacer cosas y después terminar frustrado yo. Entonces nuestro corazón no tiene la actitud correcta si lo que buscamos es que los demás nos vean y admiren nuestras palabras. Por esa razón es que les hablo de las palabras, hermano. Cuando usted se acerque a Dios, no se acerque con vanas palabrerías, no lo haga. Acérquese a Dios de manera genuina. Acérquese a Dios como Dios le creó a usted. Créame que yo me acerco a Dios a veces con mi chiste es malo. Yo no sé si Dios se reirá conmigo. De verdad, yo no sé si Dios se reirá, pero yo me acerco a Él y me siento feliz. Pero lo importante es que yo me acerco de manera genuina. Le digo: Señor, aquí viene uno de los tuyos. No soy el mejor, pero sí estoy dispuesto a seguir cambiando las cosas que tengo que cambiar. Y sigo avanzando en lo que tú dices que tengo que hacer. Porque Dios me dio una oportunidad a mí, creo que muchas oportunidades me ha dado, pero el estar en este lugar, el estar en esta iglesia, pastoreando a esta gente, para mí, según la Biblia, es un privilegio.
no es que el pastor se enseñoree, es que el pastor debe caminar, entendiendo que es un privilegio. ¿Amén? Amén. Si es para Dios, la cosa. Entonces sabemos que nuestro Padre de antemano sabe lo que necesitamos. Pero como a todo buen padre, a él le gusta escuchar la voz de sus hijos. Vemos así que el énfasis de la oración debe ser el fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él. Y yo aquí voy a hacer otro paréntesis, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero a veces nosotros no sabemos lo que necesitamos. ¿Por qué crees que la Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros? Porque no sabemos pedir como conviene. Entonces de repente tú estás pidiendo y el Espíritu Santo de Dios está tratando de traducirle al Padre nuestro desbarajuste de oración. Y él comienza a través, ya va, déjame, ya. Es lo que tiene, es esto. ¿Por qué? Porque llegamos, no sabemos pedir como conviene. Los que piden pareja no saben pedir como conviene. Los que piden casa no saben pedir como conviene. Los que piden carro no saben pedir como conviene. Por ahí se ríen los jóvenes. Hablé de pareja, se arrojaron, ¿vale? Por Dios. Entonces, tenemos que ver que nuestra oración también es un músculo que debemos desarrollar. Dígale que tiene a su lado ahí, aprende a desarrollar el músculo de la oración. Entonces, tenemos que acercarnos a Dios ejercitando este músculo de la oración. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a entender que cuando estemos orando, ya vamos a quitar esta palabrería no me sirve, esta palabrería tampoco me sirve, esta palabrería tampoco me sirve. Cuando vienes a ver, te quedan como 4 frases. Y esas 4 frases son las que Dios necesita. Porque son frases genuinas, no adornadas. Son palabras que ni siquiera usas, que se las quieres meter como para que Dios, a ver si Dios tiene misericordia y lo ve más bonito. No. Cuando el incienso sube ante Dios como olor fragante, es porque el incienso que tú estás dando es genuino. Cuando tu alabanza, cuando tu oración sube delante de Dios, es porque es genuina, cuerpo, alma y espíritu alineados, ¿verdad?, para agradar a Dios. Así es la oración que a Dios le agrada. Una oración que a Dios le gusta es una oración en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y cuando entendemos nosotros que tenemos el temor de Dios y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿cómo orar a Dios? Puede que entendamos la importancia de la oración, pero muchas veces no tenemos claro cómo debemos orar. La Biblia nos da un ejemplo, o nos da ejemplos y ayuda, ¿verdad? Pero también tenemos que nosotros aprender a desarrollar. En el mismo capítulo del Evangelio de Mateo, mencionado anteriormente, Mateo capítulo 6 exactamente, encontramos la oración del Padre Nuestro, conocida como la oración modelo de Jesús. Pero no es que usted va a agarrar y se va a poner Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no es que usted se va a poner en esa letanía, ¿no? ¿Aló? Sino que Él te está dando un modelo de cómo debes hacer tu oración. Pero no trates de hacer una estructura de tu oración. Él te da un modelo para que tú puedas entrar en tu adoración adorando a Dios, reconociendo a Dios que está por encima de ti, reconociéndolo como tu Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, te bendigo, mi alma te alaba, mi alma te adora, mi alma te bendice. Usted le puede poner las palabras que usted quiere. Yo lo llamo, yo tengo mi relación íntima con Dios. Y yo lo llamo a él mi rey, mi Señor, papito hermoso.
porque esa es mi relación con Él. Y es genuina, no ando buscando palabras, es mi relación con Él. Y yo le digo, de verdad, Señor, tú te luces. Tú eres ducha. Eres el papá de los helados. Y yo ahora tengo mi relación con Él. Y teniendo mi relación genuina con Dios, Dios me ha respondido las oraciones. Y se ha glorificado de la manera más espectacular como quizás nunca lo he visto. Entonces, ya entendemos que nuestra oración a Dios debe ser una oración genuina. Debe ser una oración donde nosotros no le pongamos adornos. Si le vamos a poner adornos, que sean el adorno de la humildad, el adorno del arrepentimiento. Si le vamos a impregnar algo para que sea mejor la oración, entonces que sea la humillación delante de Dios. Un corazón contrito y humillado. Que nosotros nos podamos acercar ante Dios y de rodillas decirle al Señor, Señor, aquí estoy. De verdad te lo digo, sin ti, Señor, yo no pude haber llegado hasta donde he llegado hoy. Por tu gracia y por tu misericordia estoy donde estoy. Hasta las canas, yo puedo decir ya eso, tengo canas. Hasta las canas me has soportado, me has traído hasta acá. Sí, hermano, tengo canas. ¿Se me han sacado ustedes? Entonces, debemos encontrarnos en un tiempo donde nuestra oración sea genuina. Recordemos que el hablar con Dios no va a ser como hablar con una persona a quien tú quieras impresionar. ¿Aló? Aquí tú no tienes que buscar impresionar a nadie, porque aquí Dios ya conoce tu corazón, ya sabe quién eres, ya sabe tus debilidades, ya sabe tus fortalezas. Él te creó. Aquí no hay que impresionar a nadie. Aquí usted tiene que llegar, ¿verdad? Y reconocer. ¿Por qué quiere Dios que nosotros pidamos? Porque nosotros tenemos que aprender a reconocer. Voy a ir otra vez al tema del noviazgo. Yo siempre se lo he dicho, lo vuelvo a decir. Dios concede las peticiones del corazón. Pero si tú no sabes qué quieres, no sabes qué quiere tu corazón, entonces Dios no te va a conceder esa petición porque tú vas a echar a perder la bendición. Si de repente quieres una pareja que sea un hombre fornido, catire, ojos, sucio, y de repente tú quieres ese galón, las mujeres quieren ese galón, y te consigues un catirito y cuando ves al catirito tú dices, este mango es de hilacha. Pero no estás entendiendo que el que quiere tu corazón, el que anhela tu corazón, no es ese. Y entonces por esa razón Dios no concede muchas veces las peticiones del corazón, porque no se sabe qué es lo que quiere. Porque no has pedido como conviene y por eso el Espíritu Santo dice, no, yo no voy a llevar esa oración para allá arriba. No la voy a llevar. Aprende a conocer lo que quieres dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque estamos orando por emoción. Y realmente tenemos que irnos adentro de nosotros. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo Dios me diseñó? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son las expectativas de mí como persona? ¿Cómo yo debo alcanzar lo que quiero alcanzar? Entonces cuando yo me acerco a la oración, ya va. Pero es que a mí no me gustan los carros pequeños, a mí me gustan son las trocas, las camionetas, las monstruosidades de camionetas. Es un ejemplo. Entonces usted tiene que ver que Dios te va a escuchar, ¿verdad? Según lo que tú estés hablando con honestidad. Porque si tu mente no está alineada con tu corazón, no se vista, hermano, que usted no va. ¿Aló? Después le hablamos de finanzas.
porque quiero aclarar muchas cosas. Porque hay gente que se pone como que si la oración es una lamparita mágica. Y comienzan a flotar. A ver si la oración le va a agarrar y le va a hacer parecerse un fajo de dólares. No trabaje usted para ver si... Porque la Biblia nos lo dice, que no trabaje, que no coma. ¿Aló? Pues un tema para después. Entonces, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Cuando nosotros nos acercamos a la oración con Dios, tenemos que ser genuinos. Dile que tenés a su lado, sé genuino, Ale. Ahora, vamos a entrar en un tiempo de... Vamos a especificar un poquito. Cuando nosotros comencemos nuestra oración, escúcheme bien, debemos comenzar con una actitud de alabanza, adoración y humildad. Tan sencillo como eso, ¿no? Que, mira, ¿hasta cuándo, chico? ¿Cómo tú me vas a bajar a los reales? O el novio que estoy buscando, o la novia. No, hermano. Usted tiene que entrar en su adoración, ¿verdad? En una actitud de alabanza. Dígale que tiene a su lado ahí, actitud de alabanza. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios con una actitud de alabanza, adoración y humillación, entonces Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque tú no te estás acercando a cualquiera, te estás acercando al Creador de los cielos y de la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces no podemos llegar nosotros creyéndonos en los dueños de Dios. Creyendo que yo porque voy a agarrar y voy a declarar una palabra, ya listo. La palabra de los deseos y se cumplió lo que tú dijiste. Eso no es así. Esto no funciona así. La fe no se maneja de esa manera. Porque la fe sin obra es muerte, hermano. ¿Aló? Entonces debemos estar con una actitud de alabanza, adoración y humildad. El otro punto es, expresamos nuestra confianza a Dios. Porque venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y aquí me quiero detener un poco. Cuando nosotros le decimos al Señor, venga tu reino, ¿a qué nos referimos? Porque cuando nosotros le estamos diciendo al Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, le estás diciendo a Dios que tú quieres que Dios rija tu vida así como Él la rige la vida. O sea, te lo voy a traducir de una manera más clarita, en manzanitas y peritas. Si tú quieres que Dios rija tu vida, ya no se trata de ti, se trata de Él en ti. Entonces cuando tú pidas a Dios, entonces Dios va a decir, ok, esto se alinea un poco con mi propósito, vamos a bendecirte de esta manera. Pero si no se alinea, entonces Dios no te va a ayudar en eso. Quiero hacer otro paréntesis en este lado. Yo aprendí y yo entendí que yo puedo ser pastor y caminar de manera espiritual, pero también entendí que yo puedo ser, como dice la Biblia, rey. O sea que yo me puedo mover como rey y como sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios me permite a mí laborar. Porque Dios me permite a mí tener mis finanzas. Porque Dios me permite a mí tener mi empresa y me permite a mí, ¿verdad?, buscar el sustento para mi casa. Porque el que no suple o no suple para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, ¿dónde caemos? En que cuando nosotros nos acercamos a Dios, confiando en Dios, debemos entender que nuestro Dios sí nos va a escuchar. Porque el que busque a Dios, crea que le hay. Entonces usted se acerca a Dios confiadamente, acercaos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Y hallaréis el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan socorro aquí? Entonces acércate confiadamente ante el trono de la gracia, porque será Dios
quien libre tus batallas, será Dios quien te saque del aprieto o del vaporón donde estés metido, y será Dios quien vaya como poderoso gigante delante de ti para darte la victoria en medio de tus procesos, en medio de la situación que estás viviendo. Gloria a Dios. Ok, entonces luego que nosotros, ¿verdad?, nos acercamos a Dios confiadamente, expresamos nuestra confianza al Señor, entonces nos sometemos a su voluntad y afirmamos que lo mejor que nos puede pasar es que su reino se manifieste en nuestras vidas. Declaramos la confianza total del reino de Dios y su voluntad son lo mejor para nosotros. El otro punto es presentamos nuestras peticiones. Así como dice Mateo capítulo 6, versículo 11, danos hoy nuestro pan cotidiano, el pan de cada día, o la situación que tenemos, Señor. Padre, mira cómo estoy pasando esta situación, como estaba hablando ahorita, cuando tú te acercas ante Dios y le adoras, le exaltas, lo reconoces como tu Dios. Entonces, Dios va a ver y va a decir, yo no voy a bendecir a esta criatura. Como yo no voy a bendecir a este, mira cómo viene humillado delante de mí, mira cómo se humilla delante de mi presencia. Entonces Dios va a poner todas las cosas a tu favor y te va a sacar del proceso, de la situación que estés viviendo. Llámese escasez alimenticia, llámese problemas de salud, llámese como sea, usted le pone el nombre. Dios te va a sacar de medio de esa situación. Pero debemos creer. ¿En quién debemos creer? En Dios. Voy a continuar porque si no, no voy a entender nada. Miren, después que nosotros pasamos a presentar nuestras peticiones ante Dios y después de describir todas sus situaciones ante Dios, nosotros debemos reconocer la importancia de perdón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos pedirle a Dios, pero seguido Dios no te va a dejar de bendecir o de ayudar si tú dentro de tu corazón tienes alguna situación. Te explico así. Si tú le vas a dar una ofrenda a Dios, debes ir a arreglar tu problema con tu hermano. ¿Sí? Amén. Y después que la arregles es que vas a venir a dar la ofrenda a Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero si tú tienes una situación, Dios no te va a dejar de escuchar porque tengas una problemática. ¿Aló? Amén. Dios no te va a dejar de dar el alimento, porque si las aves comen, ¿verdad?, y Dios le da el alimento a las aves, ¿cuánto más no te lo va a dar a ti? Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que acercarnos a Dios. Cuando Daniel y Joshua tienen una situación, yo no le digo, vaya, arregle su problema y después vemos que es. No. Dime, hijo, ¿qué quieres? Quiero esto, esto y esto y esto y aquello. Y de repente viene el otro y digo, papá, Joshua me pegó. Le voy y le busco la abogada a Joshua para que le dé igual. Y después le digo, siéntate con uno, vamos a hablar. Después que le diga, ¿por qué hiciste eso? Por aquello, por lo que se hace, porque como padre, yo tengo que enseñar. Pero yo le enseño así como mi Padre Celestial me enseña a mí. Y así como mi Padre Celestial me enseña a mí, yo le enseño a usted como congregación. Porque a mi Dios no me trata mal. Y si mi Dios no me trata mal, yo no puedo tratar mal ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a su pueblo. Porque a mi Dios no me trata mal. ¿Aló? Amén. Agárrese de esto que le estoy diciendo. Y esto le va a servir por muchos años de vida. Trate a los demás como Dios le trata a usted. Y estoy seguro que Dios a usted no le va a tratar mal. Segurísimo de eso. Dios te va a buscar de restaurar. Dios te va a buscar de levantar.
Dios te va a buscar de fortalecer y Dios te va a buscar de enviar a lo que sea que Él dijo que tiene contigo. Amén. Yo aprendí ese principio y yo lo vivo, lo pongo en práctica en mi vida, porque todos merecemos una oportunidad. Amén. Amén. Dale un aplauso a Dios. Okay. Entonces, cuando ya tenemos la parte del perdón, y quiero abrir otro paréntesis aquí en el tema del perdón, porque a veces el perdón es amplio. Perdonar quiere decir que tú colocas a la persona en el mismo lugar que estaba, ¿aló? O más arriba. Pero quiero abrir un paréntesis en este tema porque necesito explicar. El perdonar no quiere decir que vas a volver a una situación. Ejemplo, hay personas donde tienen una relación y esa relación es tóxica, donde quizás el hombre maltrata, entonces la mujer no lo va a perdonar para volver a él, a esa situación. Hablando de personas que están en el mundo, he llegado personas que me han hablado y me han dicho, pastor, pero no están ni casados, ¿y qué hace esta mujer con este hombre maltratador? No estoy promoviendo la promiscuidad, pero si es un hombre que tiene un problema de agresividad, si es un hombre que tiene problemas de promiscuidad, entonces no tiene absolutamente nada que ver ahí. Y si las dos personas caminan con Dios, entonces hay una restauración que debe llevarse a estas dos personas. Pero nosotros tenemos que entender que la persona que te agrede merece perdón, pero el hecho de que la perdones limpia tu corazón. Porque tú no puedes andar por ahí con una yuca de 4 metros de largo en el corazón, y cuando vas caminando la yuca sobresale y vas arrastrando esa yuca en tu corazón. No puedes andar así en la vida, porque Dios nos dice: Señor, perdónanos así como nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. No dice eso, ¿verdad? Perdónanos como también nosotros perdonamos a los cabezones, a los prójimos que no se dejan amar. ¿Aló? Ok, después que nosotros hemos entendido que nuestro corazón puede estar sano, que podemos llegar ante Dios y que podemos orar y decirle: Señor, sana este corazoncito. Entonces nosotros podemos llegar y pasar al siguiente nivel o al siguiente paso de nuestra oración, donde pedimos a Dios victoria sobre la tentación y sobre el mal. Señor, nos deje caer en tentación y líbranos del maligno, líbranos del mal, líbranos de las situaciones que podamos estar viviendo. Y lamentablemente esto entra dentro de un ámbito súper enorme, donde puede pasar, el maligno puede estar en el transporte cuando usted va a trabajar, cuando llega a su trabajo, se encuentra con el faraón ahí, con un látigo así, vamos a trabajar. Hay situaciones de cristianos que más que ser cristianos son personas que no son vasos de honra, sino vasos de deshonra. Y entonces tenemos que pedirle a Dios: líbranos del mal. Dios nos libra del mal. Y más en estos tiempos, yo creo que deberíamos, cada vez que vamos a entrar en las redes sociales, por los teléfonos, deberíamos decir: Señor, líbrame de tentación, líbrame del mal, voy a entrar a las redes sociales. ¿Sabes cuánta cantidad de herejía hay por las redes sociales? ¿Sabes cuánta cantidad de pecado y de tentación hay por las redes sociales? Es que ya no son toneladas, ya no sé qué ponerle ya, hay demasiado, y debemos acercarnos a Dios de esa manera. Entonces, miren, después tenemos que deleitarnos con una alabanza con Dios. Quiero hablar de esto. Mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 4 versículo 8, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y esto es lo que hacemos cuando oramos, nos acercamos al Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios,
de la manera correcta, entonces Dios se vuelve a nosotros y dice, ajá, llegaste. Aporreadito, pero llegaste. Lo importante es que estás aquí. Y como Dios me dijo una vez, te lo digo en esta prédica, en este momento. No importa cómo hayas llegado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas hablado, no importa lo que hayas pensado, no importa lo que te hayan hecho, no importa nada. Lo que importa es que yo te estoy esperando con los brazos abiertos y te digo que te amo. Eso es Dios. Ese es el Señor en quien yo creo. Porque Él me está esperando no para latigarme, sino para perdonarme, para sanarme. Ese es el Dios en quien yo creo. El que nos agarra y nos levanta, nos restaura. Y es un aplauso para Dios que le tiene las palmas rojas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué debemos orar? La oración nos acerca al Padre. Nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestros corazones a Él, contarle lo que ocupa nuestras mentes y pedirle su ayuda y su sabiduría. Como hablamos en Santiago capítulo 4, versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos al Señor, Dios se glorifica. Ahora, hay razones por las que debemos orar. Y mira algunas de ellas que te voy a decir. Uno, para que Dios sea glorificado. Y les quiero hablar o revelar o mostrar cuál ha sido uno de nuestros mayores éxitos para mi esposa y para mí. Y es que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para que Dios sea exaltado. Yo que usted tuviese anotado. Todo lo que yo hago es para que Dios sea exaltado. Por eso Dios me permite a mí alcanzar cosas de manera drástica, rápido. Dios me permite y me bendice por eso, porque todo lo que yo le permito que sea para Dios, lo que va a hacer es para Dios y para que Él sea exaltado. A veces se pierde, claro que se pierde, pero es exaltado el Señor. ¿Sabías eso? Y cuando Dios es exaltado, entonces Dios nos pone las cosas a nuestro favor. Comienza a orquestar todo de modo que nosotros podamos salir a flote y lo que nos estamos viendo nosotros comienza a hundirse. Y Dios comienza a darnos la victoria. ¿Por qué? Porque estamos llevando todo lo que estamos haciendo para que Él sea exaltado. Amén. Anote eso por ahí, téngalo pendiente. Juan capítulo 14, versículo 13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo como para Dios, dice la Biblia. Como yo les he dicho, hasta una arepa, no las queme, hermano. Usted no le está haciendo arepa quemando incienso de olor a la fragante a Dios. No quema las arepas. Lo que sea que usted vaya a hacer, hágalo como para Dios. ¿Aló? Amén. Y voy a terminar con esto, porque este estudio lo continuaremos la semana que viene, próximo jueves, pero voy a culminar con esto. Dios espera que pidamos y que lo hagamos en el nombre de Jesús. No es pedir todo lo que se nos antoje, sino pedir de acuerdo con su deseo para nosotros y para que Él sea glorificado en nuestras vidas.
¿Aló? Vamos a despedirnos de las redes sociales.